Si Dios afinara tu discernimiento ahora mismo, te darías cuenta de algo que has ignorado toda tu vida, y cuando lo veas, ya no podrás volver atrás. ¿Y si te dijera que en los próximos 5 minutos podrías descubrir lo que has estado ignorando toda tu vida? Dios quiere mostrarte algo que cambiará para siempre la forma en que ves tu realidad espiritual. Hay un mundo invisible operando a tu alrededor en este preciso instante, y la mayoría de las personas pasan toda su vida sin verlo. No porque no exista, sino porque sus ojos espirituales permanecen cerrados. Imagina por un momento que Dios afinara tu discernimiento ahora mismo, como quien ajusta la frecuencia de una radio para captar con claridad la señal correcta. ¿Qué verías? ¿Qué descubrirías en los próximos 5 minutos que ha estado frente a ti todo este tiempo? El gran predicador Charles Spurgeon solía decir que el discernimiento es el ojo del alma, y sin él, caminamos como ciegos en medio del día más luminoso. Spurgeon entendía algo que muchos creyentes modernos han olvidado, que la vida cristiana no se trata solamente de creer doctrinas correctas, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual tan aguda que podamos distinguir entre lo santo y lo profano, entre la voz de Dios y las voces impostoras que intentan confundirnos cada día. Permíteme hablarte con toda franqueza. Vivimos tiempos donde la confusión espiritual se ha vuelto epidémica. Personas sinceras, creyentes genuinos, están siendo desviados del camino porque carecen de ese discernimiento que el Señor quiere darnos. Y no hablo de un don místico reservado para unos pocos privilegiados. Hablo de algo que Dios desea impartir a cada uno de sus hijos, que lo busque con corazón sincero. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, «Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». ¿Notas eso? Los sentidos ejercitados. El discernimiento no es algo que simplemente cae del cielo mientras permanecemos pasivos. Es algo que se desarrolla, que se ejercita, que se cultiva con intencionalidad y con la ayuda del Espíritu Santo. Spurgeon predicaba que muchos creyentes se contentan con una fe superficial, una fe de domingo por la mañana que nunca penetra las realidades profundas del reino espiritual. Y así viven, vulnerables a cada viento de doctrina, a cada enseñanza que suena bien, pero que carece del respaldo de la verdad bíblica. El problema no es que no amen a Dios. El problema es que nunca han afinado sus oídos espirituales para escuchar su voz con claridad. Quiero que entiendas algo fundamental. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay fuerzas espirituales operando. Hay ángeles ministrando a favor de los herederos de la salvación. Hay también principados y potestades intentando cegar el entendimiento de los incrédulos y confundir a los creyentes. Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta realidad invisible determina mucho más de lo que sucede en tu vida de lo que podrías imaginar. Tus decisiones, tus relaciones, tus pensamientos, incluso la dirección de tu destino, todo está siendo influenciado por esta dimensión espiritual. Y sin discernimiento, eres como un barco sin timón en medio de una tormenta, movido de un lado a otro por olas que no puedes ver ni comprender. Ahora, déjame preguntarte algo personal. ¿Has tomado decisiones en el pasado que parecían correctas en el momento, pero que después resultaron en dolor, confusión o pérdida? ¿Has confiado en personas que proyectaban una imagen de santidad, pero que luego revelaron motivaciones oscuras? ¿Has seguido impulsos que creíste que venían de Dios, pero que te llevaron por caminos de frustración? Si es así, lo más probable es que esas experiencias no fueron fallas de tu fe, sino señales de que tu discernimiento necesitaba ser afinado. Spurgeon enfatizaba que el enemigo de nuestras almas es astuto, no torpe. Satanás no se te aparecerá con cuernos y una cola, anunciando sus intenciones malvadas. Más bien, vendrá disfrazado de ángel de luz, citando las Escrituras fuera de contexto, usando personas aparentemente piadosas, presentando oportunidades que parecen respuestas a tus oraciones.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren escuchar. No todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu de Dios. No toda profecía es verdadera. No todo milagro es divino. No toda persona que habla de Jesús conoce realmente a Jesús. Y sin el discernimiento que Dios quiere darte, puedes pasar años de tu vida siguiendo imitaciones mientras la realidad genuina permanece fuera de tu alcance. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras sobrecogedoras. Personas que hicieron cosas aparentemente poderosas en el nombre de Jesús, pero que nunca tuvieron una relación real con Él. El discernimiento te protege de este engaño. Te permite ver más allá de las apariencias externas y percibir la verdadera naturaleza espiritual de las cosas. Es como tener lentes especiales que revelan lo que está oculto a simple vista. Y Dios quiere darte esos lentes. No te los retiene, no los reserva para un grupo élite de supercreyentes. Los ofrece generosamente a todos los que los pidan con sinceridad. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría incluye el discernimiento espiritual. Dios no está jugando al escondite con su pueblo. Él quiere que veamos claramente, quiere que conozcamos la verdad, quiere que caminemos en luz y no en tinieblas. Si has sentido que has estado caminando a ciegas en tu vida espiritual, si has experimentado confusión acerca de qué camino tomar, si te has preguntado cómo distinguir la voz de Dios de las otras voces que compiten por tu atención, entonces este mensaje es para ti. Dios está llamando tu atención ahora mismo, invitándote a una dimensión más profunda de relación con Él, donde tus ojos espirituales se abren y comienzas a ver su reino operando en medio de tu vida cotidiana. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, porque continuaremos explorando verdades profundas que transformarán tu caminar con Dios. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con el Señor, hemos preparado un recurso especial, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te guiará paso a paso hacia una relación más cercana y real con tu Creador. Entonces, ¿qué verías exactamente si Dios afinara tu discernimiento ahora mismo? Permíteme mostrarte 5 realidades que se volverían inmediatamente visibles ante tus ojos espirituales. 5 verdades que cambiarían por completo la manera en que percibes tu vida y las circunstancias que te rodean. La primera cosa que verías con claridad es la diferencia entre la presencia genuina de Dios y las imitaciones religiosas que abundan en nuestros días. Hay una gran diferencia entre estar en un lugar donde se habla acerca de Dios y estar en un lugar donde Dios verdaderamente se manifiesta. La religiosidad puede crear atmósferas emocionantes, cantos hermosos, discursos elocuentes, pero todo eso puede existir sin que el Espíritu Santo esté realmente presente de manera poderosa. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, hubo mucho ruido, mucha actividad, mucho fervor religioso por parte de los falsos profetas. Gritaban, saltaban, se cortaban con cuchillos, hacían todo tipo de demostraciones emocionales, pero no había respuesta del cielo porque no había conexión real con lo divino. Era puro teatro religioso, pura imitación espiritual. Luego vino la oración simple y directa de Elías, y el fuego de Dios descendió, porque allí había una relación auténtica con el Dios verdadero. Con discernimiento afinado, tú podrías entrar a un lugar de adoración y saber inmediatamente si lo que está sucediendo es genuino o si es simplemente un espectáculo bien producido.
Podrías escuchar un sermón y discernir si las palabras están ungidas por el Espíritu Santo o si son meramente el producto de la habilidad retórica de alguien. No es que desconfíes de todo, sino que desarrollas la capacidad de distinguir entre lo auténtico y lo artificial, entre lo que tiene sustancia espiritual y lo que es solo forma sin poder. La palabra nos instruye en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo no es una sugerencia, es un mandamiento. Debemos probar, examinar, discernir. Y solo podemos hacerlo si nuestro discernimiento está afinado y funcionando correctamente. La segunda realidad que verías con claridad son las motivaciones ocultas detrás de las acciones de las personas. No me refiero a volverse paranoico o desconfiado de todos, sino a desarrollar la habilidad de ver más allá de las palabras bonitas y las apariencias cuidadosamente construidas. Algunas personas se acercan a ti con sonrisas y palabras dulces, pero sus corazones albergan envidia, manipulación o agendas egoístas. Jesús tenía este discernimiento perfectamente desarrollado. En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, leemos: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no era ingenuo, amaba a todos, servía a todos, pero no era ciego a las verdaderas intenciones de las personas. ¿Cuántos creyentes han sido heridos profundamente porque confiaron en personas equivocadas? Compartieron sus secretos con quienes después los traicionaron. Siguieron consejos de individuos que parecían espirituales, pero que en realidad estaban guiados por sus propios intereses. Entraron en sociedades o relaciones con personas que proyectaban una imagen de integridad, pero que carecían de carácter genuino. Todas estas dolorosas experiencias podrían haberse evitado con discernimiento espiritual. Proverbios, capítulo 20, versículo 5 nos dice: Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Las verdaderas motivaciones de las personas a menudo están ocultas en lo profundo, pero el discernimiento te permite alcanzarlas, verlas, comprenderlas antes de que sea demasiado tarde. La tercera cosa que verías son las puertas y oportunidades que Dios está abriendo específicamente para ti. Muchas veces, las bendiciones de Dios pasan frente a nosotros y no las reconocemos porque no tenemos el discernimiento para identificarlas. Pensamos que la puerta correcta debe verse de cierta manera, debe tener ciertas características, debe presentarse en el momento que nosotros esperamos. Y mientras tanto, Dios está abriendo caminos que no reconocemos porque no coinciden con nuestras expectativas limitadas. El apóstol Pablo experimentó esto en su ministerio. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, él dice: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Pablo tenía la sensibilidad espiritual para reconocer cuando Dios abría una puerta de oportunidad. No todas las oportunidades que se presentan son puertas divinas, pero todas las puertas divinas son oportunidades que no debemos desperdiciar. Con discernimiento afinado, tú podrías estar en medio de circunstancias que parecen ordinarias y repentinamente reconocer que Dios te está posicionando para algo significativo. Podrías encontrarte con alguien que parezca un encuentro casual, pero el Espíritu Santo te susurraría que esta persona es parte del plan divino para tu vida. Podrías enfrentar una decisión difícil y tener la claridad para saber cuál camino es el que Dios ha preparado para ti. Isaías capítulo 30, versículo 21 nos promete: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios quiere guiarte específicamente, paso a paso, pero necesitas la sensibilidad espiritual para escuchar su voz y reconocer su dirección. La cuarta realidad que se volvería visible es la actividad demoníaca que intenta sabotear tu vida. Esto puede sonar dramático o exagerado para algunos, pero es una verdad bíblica innegable.
El enemigo de tu alma no está inactivo. Él trabaja constantemente para robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y lo hace de maneras sutiles, estratégicas, diseñadas para pasar desapercibidas. A veces ese ataque viene a través de pensamientos persistentes que te bombardean, pensamientos de desesperanza, de condenación, de desánimo. No son tus pensamientos, pero como carecen de discernimiento, los aceptas como si fueran tuyos. Otras veces viene a través de patrones de conflicto en tus relaciones más importantes. Cada vez que intentas acercarte a alguien que amas, surge una pelea inexplicable. No es coincidencia, es estrategia demoníaca. Pedro nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La palabra velad implica estar despierto, alerta, consciente de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Sin discernimiento, caminas dormido mientras el enemigo te acecha. Con los ojos espirituales abiertos, verías cuando un conflicto es simplemente un malentendido humano y cuando hay fuerzas oscuras trabajando para destruir una relación que Dios quiere preservar. Reconocerías cuando una tentación específica es un ataque dirigido para descarrilarte, justo antes de una bendición importante. Identificarías las fortalezas mentales que el enemigo ha construido en tu mente a través de años de mentiras sutiles. Y la quinta realidad que verías claramente es el propósito específico que Dios tiene para tu vida. No un propósito vago y general, sino tu llamado único, tu asignación divina, la razón específica por la cual estás en este planeta en este momento de la historia. Demasiados creyentes viven toda su vida sin descubrir jamás por qué Dios los creó. Existen, pero no cumplen su propósito. Respiran, pero no viven la plenitud de su destino. Jeremías capítulo 29, versículo 11 declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios tiene planes específicos para ti, no genéricos, y el discernimiento te permite alinearte con esos planes en lugar de desperdiciar tu vida persiguiendo cosas que nunca fueron parte de su diseño para ti. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, si el discernimiento es tan crucial, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué mi visión espiritual es tan borrosa? ¿Qué está bloqueando esta capacidad que Dios quiere darme? Permíteme explicarte las razones principales por las cuales muchos creyentes sinceros permanecen con los ojos espirituales cerrados, a pesar de su amor genuino por Dios. La primera barrera al discernimiento es el pecado no confesado. No me refiero a cometer errores ocasionales, porque todos tropezamos de muchas maneras. Me refiero a patrones de pecado que mantenemos ocultos, transgresiones que racionalizamos o justificamos, áreas de desobediencia que protegemos celosamente porque no queremos soltarlas. Cada vez que elegimos conscientemente pecar contra la luz que Dios nos ha dado, estamos apagando una pequeña parte de nuestra sensibilidad espiritual. El rey David entendió esta realidad profundamente. En el Salmo 66, versículo 18, él declara: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». David sabía que aferrarse al pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, una nube que oscurece nuestra visión espiritual y obstaculiza nuestras oraciones. Piensa en ello de esta manera. Imagina que tienes una ventana hermosa en tu casa que te permite ver un paisaje espectacular, pero cada día arrojas un poco de barro sobre esa ventana y nunca la limpias. Con el tiempo, la ventana se vuelve tan sucia que ya no puedes ver nada del otro lado. No es que el paisaje haya desaparecido, no es que la ventana haya dejado de existir, es que la acumulación de suciedad te ha robado la vista. Así funciona el pecado no confesado en nuestras vidas. Cada transgresión que ocultamos, cada área de desobediencia que justificamos, cada compromiso con el mundo que rehusamos abandonar, añade otra capa de oscuridad sobre nuestros ojos espirituales. Y con el tiempo, quedamos prácticamente ciegos a las realidades del reino de Dios, aunque sigamos asistiendo a la iglesia y cantando canciones de adoración. La segunda barrera es el orgullo espiritual.
Esto puede sorprenderte, porque pensarías que el orgullo es obviamente malo y fácil de identificar. Pero el orgullo espiritual es particularmente engañoso porque se disfraza de madurez, de conocimiento, de certeza doctrinal. Es cuando crees que ya lo sabes todo, que ya has llegado, que no necesitas seguir creciendo o siendo corregido. Proverbios capítulo 26, versículo 12, nos advierte con palabras duras: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando te vuelves sabio en tu propia opinión, cuando cierras tu corazón a la corrección y a la enseñanza, cuando asumes que tu interpretación de las cosas es siempre la correcta, estás cerrando la puerta al crecimiento en discernimiento. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es una ley espiritual inquebrantable que encontramos repetida en Santiago capítulo 4, versículo 6. Si quieres que Dios afine tu discernimiento, debes venir a Él con un corazón humilde, reconociendo que sin su ayuda permaneces en la oscuridad, admitiendo que necesitas desesperadamente su sabiduría y su revelación. He visto creyentes que llevan décadas en la fe, pero que tienen menos discernimiento que algunos nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque dejaron de aprender hace mucho tiempo. Se volvieron rígidos en sus opiniones, críticos de todo lo que no encajaba con sus moldes preconcebidos, cerrados a cualquier nueva revelación que Dios quisiera darles. Y en ese estado de orgullo espiritual, el discernimiento se atrofia y muere. La tercera barrera al discernimiento es la falta de intimidad genuina con Dios. Puedes tener actividad religiosa sin intimidad. Puedes orar oraciones memorizadas sin comunicación real. Puedes leer la Biblia por obligación sin encuentro transformador. Y todas estas actividades, aunque no son malas en sí mismas, no producen discernimiento si se realizan sin el corazón verdaderamente conectado con el Señor. Jesús les dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, «Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Aquí había personas que conocían las Escrituras de memoria, que las estudiaban diligentemente, pero que carecían de una relación real con aquel de quien las Escrituras hablaban. El discernimiento no viene del conocimiento bíblico solamente, aunque las Escrituras son fundamentales. Viene de conocer íntimamente al autor de las Escrituras. Viene de pasar tiempo en su presencia, de escuchar su voz, de aprender sus caminos, de desarrollar tal familiaridad con su carácter que puedes reconocer cuando algo se alinea con él o cuando algo está en contradicción con su naturaleza. Piensa en cómo funciona esto en las relaciones humanas. Si conoces profundamente a alguien, si has pasado años en intimidad con esa persona, puedes reconocer su voz en una habitación llena de gente. Puedes discernir su estado de ánimo con solo mirarla. Puedes predecir cómo reaccionará ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque la intimidad produce conocimiento profundo, y ese conocimiento produce discernimiento. Lo mismo sucede con Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Nota que no dice: «Mis ovejas estudian acerca de mi voz». Dice que la oyen, que tienen la capacidad de reconocerla, porque hay una relación viva y activa. Esa capacidad de reconocer la voz del pastor es discernimiento en acción, y solo se desarrolla a través de tiempo invertido en intimidad con él. La cuarta barrera es el temor al rechazo humano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha susurrado algo, te ha mostrado una verdad incómoda, te ha advertido acerca de una persona o situación, pero tú has ignorado ese impulso interno porque temías lo que otros pensarían si actuabas según ese discernimiento? Temías parecer raro, religioso, extremo o crítico, y así, por complacer a los hombres, silenciaste la voz de Dios. Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esta es una de las decisiones más fundamentales que enfrentamos como creyentes. ¿Viviremos para la aprobación de los hombres o para la aprobación de Dios?
El discernimiento a menudo te llevará a lugares incómodos, te hará ver cosas que otros no ven, te llevará a tomar decisiones que otros cuestionarán, te apartará de situaciones donde todos los demás se sienten cómodos. Y si tienes más temor del juicio humano que del juicio divino, constantemente estarás apagando tu discernimiento para encajar con las expectativas de los demás. La quinta barrera es la distracción constante del mundo moderno. Vivimos en una época de ruido incesante, de estímulos interminables, de información que nos bombardea desde todas direcciones. Nuestras mentes rara vez experimentan silencio. Nuestros corazones rara vez conocen quietud. Y en medio de todo ese caos externo, la voz suave y apacible del Espíritu Santo se pierde, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar. El profeta Elías aprendió esta lección cuando huyó al desierto. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, leemos que Dios no estaba en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. La voz de Dios a menudo llega en susurros, en impresiones sutiles, en inquietudes quietas en lo profundo de nuestro espíritu. Pero si nunca apagamos el ruido externo, si nunca creamos espacio para el silencio y la quietud, nunca escucharemos esos susurros. El Salmo 46, versículo 10 nos instruye: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay poder en la quietud, hay revelación en el silencio, hay discernimiento que solo puede llegar cuando detenemos la actividad frenética y nos posicionamos para escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos. Entonces, después de entender qué es el discernimiento, qué verías con él y qué barreras te impiden tenerlo, la pregunta natural es: ¿cómo puedo desarrollar este discernimiento espiritual que tanto necesito? ¿Qué pasos prácticos puedo dar hoy mismo para comenzar a afinar mi visión espiritual? Permíteme compartir contigo principios transformadores que, si los aplicas con diligencia, revolucionarán tu capacidad de ver y discernir en el ámbito espiritual. El primer paso fundamental es saturarte de la palabra de Dios. No me refiero a leer la Biblia ocasionalmente o solo cuando te sientes inspirado. Me refiero a sumergir tu mente y tu corazón en las Escrituras de manera consistente, sistemática, reverente. La palabra de Dios es la norma absoluta contra la cual todo debe ser medido. Es la luz que expone la oscuridad. Es la verdad que desenmascarara el engaño. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Observa la función de la palabra. Es lámpara y lumbrera. Ilumina, revela, muestra el camino, expone los peligros ocultos. Sin esta luz, caminas en oscuridad sin importar cuánta sinceridad tengas o cuánto ames a Dios. La buena intención sin conocimiento bíblico es peligrosa. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto. No basta con leer las palabras en la página. Debes meditar en ellas, rumiarlas, permitir que penetren en lo profundo de tu ser. Josué capítulo 1, versículo 8, nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Cuando meditas en la palabra, cuando la repites, cuando la masticas espiritualmente una y otra vez, algo poderoso sucede. Esas verdades comienzan a formar el filtro a través del cual evalúas todo lo demás. Tu mente se renueva. Tus patrones de pensamiento se alinean con los pensamientos de Dios. Y gradualmente, casi sin darte cuenta, comienzas a discernir con mayor claridad porque ves las cosas desde la perspectiva divina revelada en las Escrituras. El segundo paso esencial es cultivar una vida de oración constante. No me refiero solamente a momentos formales de oración, aunque estos son importantes. Me refiero a desarrollar una conciencia continua de la presencia de Dios, una conversación permanente con Él a lo largo del día. Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esta es una postura del corazón, un estilo de vida espiritual.
Cuando vives en esta comunión constante con Dios, cuando tu corazón está sintonizado con el suyo, momento a momento, desarrollas la capacidad de percibir inmediatamente cuando algo no está bien. Es como tener una alarma interna que se activa cuando te estás desviando del camino correcto o cuando estás siendo engañado. El Espíritu Santo puede alertarte instantáneamente porque la línea de comunicación está siempre abierta. He conocido creyentes que pueden entrar a una habitación y discernir inmediatamente la atmósfera espiritual. No es que sean especiales o superdotados, es que han pasado tanto tiempo en la presencia de Dios que reconocen cuando su presencia está ahí y cuando está ausente. Han desarrollado tal sensibilidad a su voz que pueden captar sus susurros incluso en medio del ruido. El tercer paso crucial es aprender a ayunar estratégicamente. El ayuno no es una práctica anticuada o religiosa sin valor. Es una herramienta espiritual poderosa que afina tu sensibilidad al mundo invisible. Cuando niegas tu cuerpo físico por un periodo específico, tu espíritu se vuelve más agudo, más receptivo, más capaz de percibir las realidades espirituales. Jesús mismo nos enseñó sobre esto. En Mateo capítulo 17, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, Jesús les explicó en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay niveles de autoridad espiritual y discernimiento que solo se alcanzan cuando combinamos la oración con el ayuno. No es legalismo, es simplemente reconocer que somos seres tripartitos y que disciplinar el cuerpo fortalece el espíritu. No tienes que comenzar con ayunos largos y dramáticos. Empieza con un día. Dedica ese día a buscar a Dios intensamente. Usa el tiempo que normalmente dedicarías a preparar y consumir alimentos para orar, leer las Escrituras, adorar. Verás cómo tu percepción espiritual se agudiza. Las respuestas que has estado buscando comenzarán a llegar. La claridad que necesitabas empezará a manifestarse. El cuarto principio es rodearte de creyentes maduros que tengan discernimiento. Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto no es solo un buen consejo, es una ley espiritual. Te conviertes en lo que rodeas. Absorbes el nivel espiritual de aquellos con quienes pasas más tiempo. Si todas tus amistades cercanas son creyentes tibios, superficiales, sin discernimiento, es casi imposible que tú desarrolles profundidad espiritual. Necesitas buscar intencionalmente la compañía de personas que ven más allá de lo natural, que operan con sabiduría divina, que pueden guiarte cuando estás confundido. No me refiero a volverse un seguidor ciego de nadie, sino a posicionarte humildemente para aprender de aquellos que tienen más experiencia y madurez espiritual que tú. He visto cómo jóvenes creyentes crecen exponencialmente en discernimiento cuando se conectan con mentores espirituales sabios. Y también he visto cómo personas que tenían potencial espiritual se estancaron o incluso retrocedieron porque se rodearon de influencias equivocadas. Tus relaciones importan más de lo que imaginas. Afectan directamente tu capacidad de ver y discernir correctamente. El quinto paso es practicar activamente el discernimiento. Así como un músculo se fortalece con el uso, el discernimiento se desarrolla con la práctica. Cada día te presentará oportunidades para ejercitar tu capacidad de discernir. Una conversación, una decisión, un pensamiento que llega a tu mente, una oportunidad que se presenta. En cada uno de estos momentos, puedes practicar detenerte y preguntarte, ¿qué está sucediendo realmente aquí en el ámbito espiritual? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Nos recuerda que el alimento sólido es para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra clave aquí es ejercitados. No basta con saber teóricamente sobre el discernimiento. Debes ejercitarlo, usarlo, practicarlo hasta que se vuelva casi instintivo. Comienza con las cosas pequeñas. Cuando alguien te diga algo, antes de aceptarlo inmediatamente, pausa y pregúntale al Espíritu Santo, ¿es esto verdad? ¿Se alinea con tu palabra? ¿Qué me estás mostrando acerca de esta situación? Cuando enfrentes una decisión,
por pequeña que sea, practica buscar la guía divina. Cuando un pensamiento llegue a tu mente, aprende a identificar su origen. ¿Viene de Dios, de mi propia carne o del enemigo? Al principio puede sentirse torpe o incómodo. Cometerás errores, malinterpretarás cosas, pero con el tiempo y la práctica constante, tu precisión aumentará, tu velocidad mejorará. Lo que antes requería esfuerzo consciente se volverá natural, y descubrirás que estás navegando la vida con una seguridad y claridad que nunca antes experimentaste. El sexto principio es mantener tu conciencia limpia delante de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una conciencia contaminada destruye el discernimiento. Cada vez que violas tu conciencia, cada vez que haces algo que sabes que está mal, cada vez que comprometes tu integridad, estás dañando tu capacidad de discernir. Es como poner estática en una línea telefónica. La comunicación se distorsiona, las señales se confunden, y con el tiempo, si ignoras tu conciencia repetidamente, ésta se cauteriza y deja de funcionar correctamente. Mantén cuentas cortas con Dios. Cuando el Espíritu Santo te convence de algo, responde inmediatamente. Confiesa. Arrepiéntete. Corrige. No permitas que se acumulen áreas de desobediencia en tu vida. Esta sensibilidad a la voz de tu conciencia es en sí misma una forma de discernimiento, y mantenerla calibrada correctamente es esencial para tu salud espiritual general. Hemos recorrido juntos un camino profundo en estos minutos. Has visto lo que el discernimiento afinado te permitiría ver. Has identificado las barreras que te han mantenido en la oscuridad y has recibido pasos concretos para desarrollar esta capacidad espiritual tan vital. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este video y continuar como siempre, o puedes tomar la determinación de que desde hoy tu vida espiritual será diferente. Dios está esperando afinarte. Está listo para abrir tus ojos. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar al pecado oculto, a humillar tu corazón, a invertir tiempo en intimidad con Él? El discernimiento no es un regalo que cae del cielo sobre personas pasivas. Es una capacidad que se desarrolla en aquellos que lo buscan con todo su corazón. Quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con quienes necesitan escuchar estas verdades. Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber cómo Dios está hablando a tu vida. Y si deseas llevar tu intimidad con Dios al siguiente nivel, no olvides buscar en el primer comentario fijado el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene más revelación esperándote. Que el Señor afine tu discernimiento y te guíe en toda verdad.